Bueno, estamos aquí en este programa con un amigo, como decía un poco también Sergio cuando lo presentaba, Norberto Carlini. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? Todo Gracias muy bien. primero por No, venir y gracias a vos por la invitación y en este momento podemos compartir un tiempo de reflexión y de opiniones juntos. totalmente. Bueno, a ver, tu nombre Norberto Carlini, obviamente la gente que nos escucha, obviamente lo primero que piensa, como pasa cuando a veces repiten mi apellido, son nuestros padres, Es ¿no? así. Tu padre, que es alguien muy importante para nosotros, para la ciudad de Rosario, para la provincia de Santa Fe y también para el país, ¿no? Como un referente evangélico, pero muy importante. Y vos portás el mismo nombre y el mismo apellido, pero Sí, las cosas que tenían nuestros padres en esa en época, ese del tiempo. primer hijo poner el nombre del papá, ¿no? Así que, pero bueno, sos más conocido como Norbert. Sí, sí. Tu padre Sí, es Norberto y vos sos Norbert. Pero bueno, la verdad que para nosotros muy contento. Y aparte, conocer un poco también que ya obviamente la gente sabe, venimos de lo como denominamos del palo evangélico, ¿no? Hemos nacido en casas ya de varias generaciones de cristianos evangélicos. Pero lo interesante y un poco la idea de poder entrevistarte en este programa es justamente por esa tarea que vos llevas adelante, también como gerente de una empresa muy importante en nuestro país, una empresa financiera, y también, bueno, un poco estás en todo lo que es el mundo de los negocios y un poco lo que queremos abordar en este día tiene que ver con eso, un poco entrar a la situación económica que vive nuestro país, no ahora solamente, ¿no? Porque también tenemos la pandemia de por medio, pero también de hace muchos años, ¿no? Que lo que cuesta un poco a la gente no solamente emprender, sino las pymes, las medianas, pequeñas empresas, los empresarios en general, que son en definitiva lo que uno necesita para generar trabajo genuino en nuestro país. sí, es así. Bien, bien como decías vos, Walter, yo a pesar de que soy el hijo de un pastor reconocido y que estoy siendo parte también del liderazgo de la iglesia, tengo mis actividades en el mundo de los negocios y mi actividad independiente gerenciando empresas, y uno no puede dejar de ver, como bien decís vos, la realidad que hoy nos encontramos, ¿no? Lo difícil que se encuentra para el común de la gente poder emprender. La realidad es que uno siempre tiene una visión optimista, sobre todo porque estamos basados en nuestras decisiones en uno de los pilares que tiene que ver con la fe. Claro. Pero también uno no deja de ver cuestiones importantes como la diligencia, lo que nos lleva a emprender, a trabajar, a hacer, pensando siempre en el bien común, como dice la Constitución, el bienestar general. Y uno ve muchas veces que lo que está pasando hoy en día, independientemente de la pandemia, porque creo que la pandemia además marcó más aún esta situación de los gobiernos que pudieron haberlo manejado mejor o peor manera, tanto la cuestión de la salud como la economía, es que nos están dejando un poco un escenario difícil de poder manejar, ¿no? Así que hoy por hoy las decisiones que se están tomando. A ver, la vez pasada comentaba con un amigo, vivimos en un país con un contexto inflacionario de hace muchos años, no viene solamente de este gobierno, ni el anterior ni el anterior. La realidad es que sabemos que la inflación genera desigualdades, genera pérdida de poder adquisitivo, pero lo que estamos viendo hoy es un poco más delicado, que tiene que ver con las decisiones que atentan a nuestras libertades. Y lo hablo respecto a las libertades en las decisiones económicas, como por ejemplo el cambio permanente de reglas de juego, perdón, pero también libertades como también esta cuestión del manejo de la pandemia, que uno no puede tomar decisiones claras como si tengo que salir por alguna actividad comercial del país, no sé cuándo voy a volver, o noticias que tienen que ver con meternos en el negocio de la salud o en el del internet, como venimos viendo en los diarios últimamente. Entonces, eso es lo que vemos que a la gente en común le preocupa, y si sinceramente a nosotros, siendo argentinos, se nos hace a veces difícil tomar decisiones para poder invertir, yo tengo además una empresa constructora, mucho más los extranjeros, que son los que tienen que venir a inyectar capital. Si no están las reglas de juegos claras, si no hay un escenario de libertad y si no hay un escenario de leyes que acompañen la producción del privado, porque pensá que por cada aporte privado hay 3 sostenes del Estado, Claro. y realmente así el país se hace inviable, Claro. ¿no?
Tiene mucho que ver, ¿no? La parte económica con, hay dos palabras, una que vos claramente marcaste, ¿no? Que es la libertad, pero segundo es la confianza, ¿no? O sea, el problema de inflación, el problema de nuestra moneda, de esa devaluación constante, que la verdad que uno se pone mal porque a mí me pasó algo, ¿no? Que mi hijo tiene 15 años y me pregunta hoy en día que le explique algo que yo le preguntaba a mi papá cuando yo tenía 15 años, que era la inflación, ¿no? Eh, y, y la verdad que es como que estamos dando vueltas siempre en la misma rueda. ¿Cómo podemos generar nuevamente confianza para lograr tener una economía sólida? ¿Vos creés que se pueda hacer más allá de los gobiernos o tiene mucho que ver la cuestión política con esto? La verdad que uno ve muchas veces con dolor que el que está de turno no mira mira las condiciones actuales por el corto tiempo en el que está y no mira a largo plazo. Claro. Nadie quiere tomar decisiones a largo plazo. Argentina es un país rico desde todo punto de vista de las riquezas naturales, pero no se ve proyectos o cuestiones que hagan mención a la infraestructura, a la inversión, a las riquezas naturales, a las exportaciones, y la única manera de poder estabilizar la economía es generando riquezas, y eso lo hace el privado con el acompañamiento del Estado. Del otro modo, que es lo que estamos viendo últimamente, es solamente emisión, y esa emisión es darle migajas a la población, y el papel que hoy nos rige como moneda de cambio cada vez tiene menor valor, y si miramos más allá y si nos comparemos con los países desarrollados, nuestro salario real es cada vez menor y te diría que es uno de los más bajos de Latinoamérica. ¿Y sabés qué es lo más delicado? Que no tiene que ver con las condiciones, con convicciones ideológicas. Porque cuando miramos también los países desarrollados, también vemos gobiernos de izquierda, gobiernos de centro y gobiernos de derecha. Socialdemócratas, sí. Y las decisiones a largo plazo que tienen que ver con la economía, con la educación, con los valores que profesamos, eso no se negocia independientemente de la alternancia natural que tiene que existir en este gobierno. A nosotros nos preocupa esta tendencia al populismo, que son estas decisiones que se van tomando día a día en el corto plazo y que ya sabemos cuál es el resultado final. Necesitamos un recambio, indudablemente un cambio de rumbo en las decisiones que hagan que la gente genere esa confianza, como bien decías, que vuelva a invertir, que el empresario vuelva a tomar decisiones con lo que respecta al empleo y generar riquezas genuinas y no emisión sostenida en el corto plazo, ¿no? Y ese asistencialismo que, lejos de ayudar, como vos bien decías, tan cortoplacista que lo que lleva a tener mayor niveles de pobreza. O sea, hoy tenemos una situación donde la pobreza ya está obviamente tocando el 50%, y bueno, ni hablar en los niños, donde tenemos el 60% de los niños son pobres en nuestro país. ¿Cómo crees que se puede revertir esto? Y nosotros como también personas de fe, porque acá hay mucha audiencia, tiene que ver con nuestra linda comunidad de fe, ¿cómo podemos resolver, obviamente con toda esa fe puesta en marcha, cómo podemos ir hacia algo diferente en nuestro país? Mirá, yo te voy a dar 3 tips que para mí son rectores en mi vida a la hora de tomar una decisión. Como bien decías vos, lo primero para mí es la fe, porque nosotros siendo personas de fe sabemos que la fe es nuestra rectora en el sentido de las promesas, o sabemos que independientemente del contexto, del gobierno, del país que nos tocó vivir, la bendición de Dios puede venir si nosotros creemos en Él y si hacemos las cosas bien. Pero la fe también sin obra es muerta. Yo creo que el segundo punto es esto de poder involucrarnos hoy en día. Cada uno, así como vos estás en la política, yo en el ambiente de los negocios, mirar también a nuestro alrededor y saber que tenemos talentos, dones y cosas en las que realmente podemos dejar de lado nuestras situaciones personales para involucrarnos en el bien común, ¿no? Y tener esa generosidad también de espíritu, no solo ayudar al que tiene una necesidad económica de urgencia, sino mirar a nuestro alrededor y poder, como te decía anteriormente, meternos en el ámbito donde nos toca y tratar de hacer las cosas bien. Yo creo que esto de ser luz en las tinieblas no es solamente un eslogan, es decir, ser íntegro en los lugares donde vivamos corrupción, por ejemplo, y tratar de meternos y tomar decisiones pensando en esto que te decía anteriormente, del bien común.
Hoy estoy viendo mucha gente joven, profesional, que se está yendo del país, o que está queriendo, no quiere hipotecar el futuro que hoy nos están llevando, sino pensar en un futuro mejor. Y realmente te duele ver que la gente que tiene idoneidad y capacidad se vaya. No es la gente que se fue en la crisis de hace 20 años atrás, que no tenía empleo. Hoy la gente que toma decisiones de irse es la gente que ve en este país, no ve mejoras en el corto plazo. Y por eso yo creo que es importante que los que tomamos decisiones podamos involucrarnos de tal manera que realmente en los lugares donde esas decisiones se sobreponen a las actuales son las que realmente puedan cambiar el contexto de esta nación. Tremendo, Norbert. Bueno, desde ya te agradezco por este tiempo. La verdad que nos dejaste con estas cuestiones, estos tips muy, muy importantes que tienen que ver justamente con la fe, que es algo importantísimo, involucrarnos y ser generosos, ¿no? Así que desde ya te agradezco mucho, te deseo lo mejor en tu empresa y en todos los emprendimientos que sigan adelante. Y bueno, desde ya agradecerte una vez más por ser parte de una nueva oportunidad. No, un gran gracias abrazo. a vos y muchas bendiciones y muchas gracias por este espacio. Bendiciones a todos. Una nueva oportunidad.com.ar. En redes. @unoargentinaoc.